Augusto por sus comentarios. Primero, un punto yo creo que deberíamos tener todos en cuenta a la hora de pensar lo que estamos tratando de pensar todos, y es cómo reformar nuestro sistema de salud. Y yo quisiera enfatizar un primer punto, y yo lo llamaría complejidad. Y complejidad en un triple sentido. No solo complejidad porque es difícil entender todos los elementos del sistema, complejidad como un desafío cognitivo, sino complejidad, dijéramos, en dos dimensiones adicionales que no siempre se tienen en cuenta en el debate. Complejidad en un sentido que estamos hablando de un sistema abierto y complejo, y que cualquier cosa que hagamos puede tener consecuencias inesperadas. Y yo creo que muchas veces el debate se simplifica en demasía. Pero complejidad, dijéramos, en otro sentido que yo lo llamaría, si se quiere, político. Y es que no nos hemos dado cuenta, tal vez dijéramos como sociedad, ni siquiera en este debate, que cualquier reforma implica escoger entre principios que son cada uno independientes, benéficos, pero que en el fondo son contradictorios. Entonces, complejidad en un sentido que todas las decisiones que tomemos van a ser decisiones imperfectas, que no van a dejar contento a todo el mundo. Aquí cada escogencia implica de alguna manera una renuncia. Y me parece, Augusto, que tenemos, dijéramos, un balance unido de este debate. Nosotros presentamos este proyecto de ley ya por allá en el mes de marzo, hemos estado, dijéramos, en muchas audiencias, hemos discutido esto por todo el país. Y este es un debate, dijéramos, frustrante a veces, ¿no? Porque la complejidad no se asume plenamente. Y me voy a meter entonces a un primer tema que se planteó, el último que ustedes citaron aquí, que tiene que ver con la articulación del sistema, o los pagadores, o el aseguramiento, que es uno de los temas, digamos, que más preocupa, donde se ha centrado tal vez en demasía la discusión. Y yo dividiría ese debate como en 3 o 4 partes. Primero, hay una discusión en el país sobre si debe existir algún tipo de articulación o pagador. Todavía muchas de las cosas que se dicen en este escenario de reforma es no a la intermediación, una y otra vez. Sobre eso yo quisiera, dijéramos, llamar primero la atención. Colombia, con un gasto bolsillo tan bajo del 20% del gasto total en salud, va a tener unos fondos públicos y va a tener que conectar esos fondos públicos con los prestadores de alguna manera. Yo creo que pensar en un sistema sin ningún tipo de articulación es casi imposible, pero se sigue diciendo todas las veces no articulación. Cuando uno convence de que tiene que existir algún tipo de articulación, surgen 3 debates que aquí están expuestos. Uno es si debe ser pública plenamente, como lo propone el doctor Eduardo. Yo no tendría, dijéramos, ninguna respuesta ideológica en ese sentido. Yo creo que en el fondo me parece que siendo pública es más fácil legitimarla ante la sociedad. Pero en ese contexto de economía política, doctor Augusto, que usted menciona, haciendo alusión a Jim Robinson, una pregunta que yo le quisiera plantear al doctor Eduardo es ¿cómo justificar esa preferencia por lo público, dada la experiencia que tenemos en nuestro país en los últimos 20 años, con las EPS públicas? Con las primeras EPS transitorias, usted recordará el caso de Risaralda, con Cali Salud, con Selva Salud, con Salud Cóndor, y hoy en día con Caprecom. ¿Cómo, por ejemplo, hacer consistente este tema de que tienen que ser públicas con la crítica que se nos ha hecho en la misma reforma, cuando decimos, por ejemplo, que en la prestación o los prestadores deberían estar en cabeza de las entidades territoriales, y queremos de alguna manera reversar un poco la doble descentralización, y dado que las contingencias fiscales están en cabeza del departamento o están en cabeza del municipio, le tenemos que dar, dijéramos, algún poder al mandatario territorial para que nombre los gerentes de los hospitales. Cuando se hace esa propuesta, de una gran desconfianza por lo público, por la democracia local como protagonista del cambio social en las regiones. Pero al mismo tiempo se proponen EPS públicas, o articuladores, o gestores, o pagadores, o aseguradores públicos. Y ahí, de alguna manera, no se tiene en cuenta esa economía política tan compleja. Y sobre lo que sea, sino de ánimo de lucro o no de ánimo de lucro, yo creo que la pregunta es la misma de siempre.
esa es una pregunta sobre la naturaleza jurídica, pero si uno ve el comportamiento de los articuladores sin o con ánimo de lucro, es exactamente lo mismo. Uno podría escribir el artículo y cada uno se comporta como si estuviera maximizando utilidades. Todos nos metemos, dijéramos, en un debate conceptual que de alguna manera está soslayando el tema principal, y es que su comportamiento no depende muchas veces de la naturaleza jurídica. Salud coopera sin ánimo de lucro, para decirlo de manera un poco más gráfica, si se quiere excesivamente simplificar. Lo que nosotros hemos planteado entonces es una aproximación distinta, no enfocarnos en si sean públicas o privadas o sin o con ánimo de lucro, sino más bien en cuáles son los incentivos y cuáles son los controles y cómo vamos a manejar los recursos, y asumir con respecto a estos temas una posición un poco más ecléctica. Una posición ecléctica que se justifica empíricamente si uno mira, por ejemplo, el ranking que se hace con la Superintendencia de Salud y con la Defensoría del Pueblo, donde no son precisamente las públicas las que aparecen mejor rankeadas, o donde algunas privadas aparecen bien alto en la lista, con una gran satisfacción de los usuarios. Yo entiendo el dilema, si se quiere, ético, de tener en la articulación del sistema un aseguramiento privado, que no es una discusión solamente colombiana, es una discusión que se da en todos los países del mundo. Pero yo quisiera, dijéramos, plantear este dilema ético en el contexto de las experiencias de nuestro país, que muestran que necesariamente lo público no es la solución. Recuerden que tenemos que tener en cuenta, y este es un llamado que nos da gusto, el contexto de economía política en las regiones, y lo fácilmente que son capturables estos recursos de subsidios de demanda, mucho más fácil que los subsidios de oferta. Entonces yo creo que ese es un primer punto que yo quisiera poner sobre la mesa, que me lleva a un segundo punto, y es el tema de la descentralización, que yo quisiera conectar, si se quiere, con una de las preguntas que motivaba la discusión hoy, es ¿a qué sistema de salud nos queremos parecer? Yo creo que es una pregunta interesante, pero todos tenemos que tener en cuenta que no es una pregunta que puede responderse en el vacío. Yo creo que para responder esa pregunta tenemos que tener una serie de elementos. Primero, ¿qué es lo que tenemos? ¿Y dónde están acumuladas las capacidades de la sociedad? Hay una de esas obviedades que nos gusta decir a los economistas: el desarrollo no es otra cosa que las capacidades, esas formas, ese aprendizaje colectivo. Y ese aprendizaje colectivo hoy no lo tenemos necesariamente en lo público. Uno de los grandes desafíos de la salud pública, que no va a resolver ninguna ley, es precisamente eso: cómo vamos a acumular esas capacidades territoriales que no hemos podido acumular de ninguna y otra manera. Debates que se soslayan, por ejemplo, y que también son importantes, y por eso yo creo que tenemos en todo este debate que revisitar todo el tiempo la experiencia de nuestro país. La ley 715 trató de darle a las regiones un papel protagónico en la promoción y prevención, con el artículo, creo que era se conoció como el artículo Petro, porque fue promovido por Gustavo Petro en su momento, el 41, creo que por el 46. ¿Cuál es el balance? Dijéramos, no necesitamos escribir el artículo, la evaluación de impacto de eso, el balance es claramente negativo. Lo que me lleva a mí a hacer la misma pregunta: con ese balance negativo ahora queremos entregarle todo a las entidades territoriales. Entonces, que ellos hagan la prestación, el tema de salud pública, la promoción y prevención, y también el aseguramiento. No es fácil. Lo mismo digo yo con el tema, dijéramos, de atención primaria en salud, que es un tema, dijéramos, interesante. Ahora yo hacía unos apuntes aquí cuando los oí hablar, donde todo el mundo parece estar de acuerdo. Porque para, dijéramos, algunos de los participantes en el debate hay una postura que es ideológica, si se quiere, en el buen sentido, sin ser peyorativo. Hay unas experiencias que se quieren reproducir de otros países. Para otros se ve como una gran oportunidad clientelista también. Entonces todo el mundo se pone de acuerdo con la atención primaria en salud, pero tampoco hemos podido saber muy bien eso qué es. Y yo una vez la definí como una entelequia, algo que nos va a resolver, una esencia que nos va a resolver todos los problemas, pero que nadie ha podido encontrar. Con atención primaria, miren que lo que estamos haciendo en las leyes es tirar la pelota para adelante, es decir, el ministerio lo reglamentará en 6 meses o se hará. Y uno ve que en el país están surgiendo todo tipo de modelos. El que más me gusta a mí es como el de Barranquilla. La atención primaria entendida de manera un poco más simplificada como un brazo de los primeros niveles de atención, o sea, asociada al prestador,
que tiene como labor principal la inducción de demanda y, si se quiere, actúa pero de manera constreñida sobre algunos determinantes. Cuando se empieza a definir de manera más maximalista que eso, pues me empiezo a preocupar, porque ahí surge inmediatamente la pregunta de cómo lo vamos a financiar, y surge entonces la atención primaria como todo, actuar sobre todos los determinantes, y cuando uno dice la salud es todo, pues se vuelve nada. Y ahí yo creo que no tenemos alternativa distinta que ensayar distintos modelos. Yo hablo, por ejemplo, con el secretario de Salud de Manizales, estamos ensayando esta cosa, hay un entusiasmo, están saliendo bien las cosas, pues háganlo para adelante. Bogotá está intentando ahora, digamos, bastante un montón de plata, un modelo que puede ser interesante, vamos a ver qué va a bajar. Pero en la atención primaria no tenemos, yo creo, que alternativa distinta que intentar muchos modelos del país, evaluación a cada uno de ellos e ir contaminándonos con las diferentes experiencias exitosas. Yo no creo que el tema de la atención primaria en salud, lo digo de manera sincera, casi cándida, lo vaya a definir una ley. Uno en la ley puede desencadenar algún proceso, puede enunciar unos objetivos generales, pero ese es un tema de construcción de esas capacidades territoriales, donde necesariamente los resultados van a ser heterogéneos, donde vamos a tener algunas regiones que asuman el desafío y lo hacen bien y otras que no lo van a hacer tan bien. Yo quisiera, Augusto, más bien como propiciar una conversación, que yo dijéramos pontificar aquí sobre los diferentes temas, entonces estoy más abierto, dijéramos, a preguntas de los panelistas, a temas específicos, donde se juntan los temas que han sido debatidos esta mañana con estos esfuerzos reformistas complejos que estamos tratando de liderar desde el Ministerio. Aquí está el superintendente, yo creo que es bueno que él nos cuente un poco en el tema de rectoría lo que está pasando en la superintendencia, la reestructuración, que ya es, digamos, una realidad institucional que ahora tiene que plasmarse en una realidad del territorio. Voy a hacer una reflexión final, si se quiere, sobre algunos de los temas de la reforma conectados con lo que se ha dicho aquí. Reflexión inspirada en una especie, en una suerte de paradoja, porque yo creo sinceramente que es paradójico esta reacción que se ha tenido ante la propuesta de reforma a la salud, teniendo en cuenta que la reforma contiene. Primero, una confesión, si se quiere. Yo no creo en el diseño inteligente, yo creo en la evolución. Yo no creo que uno pueda hacer una arquitectura institucional y diga, bueno, queremos que nuestro sistema de salud sea como es. Yo creo que nosotros tenemos que necesariamente construir sobre lo que tenemos. Y por lo tanto, la pregunta planteada de esa manera, ¿qué sistema nos queremos parecer? Yo creo que es una pregunta compleja, porque 20 años después lo que tenemos que es mejorar nuestro sistema. Parecernos a otros, pues uno puede tener, dijéramos, un objetivo, lo que tenemos que mejorar, y mejorarlo no en cualquier momento, mejorarlo en un momento en que tenemos grandes dificultades en un sistema, que lo he dicho en otros escenarios, donde estamos experimentando casi una quiebra sectorial. Un sistema que, si uno mira el patrimonio conjunto de las EPS, es casi negativo. Todo lo que hemos planteado en la reforma es una reforma que se hace, o que necesariamente tiene que tener una recuperación, y, si se quiere, una transición hacia una consolidación de algunas instituciones que no han estado todas consolidadas, y ahí, Eduardo, recojo lo que usted ha dicho, si se quiere una consolidación estatal, porque en la reforma hay, y eso no se ha reconocido plenamente, una apuesta estatal que, si se quiere, es una apuesta arriesgada. Yo creo que esos dos puntos habría que tenerlos en cuenta. Aquí hay una reforma que apunta hacia una recuperación necesaria en un momento difícil, una coyuntura compleja, casi sobra decirlo, y una apuesta estatal. Yo resumiría la reforma rápidamente en 4 puntos, o 4 ejes principales, que tampoco creo que hayan sido reconocidos de manera clara en la controversia pública en las últimas semanas. El primer conjunto de medidas tiene que ver con medidas que apuntan a esa recuperación. Medidas que apuntan, por ejemplo, al fortalecimiento patrimonial de algunas de las EPS que nosotros creemos que en cualquier escenario tienen que continuar. Medidas que apuntan hacia poder reconocer algunas de las deudas históricas que se acumularon por el crecimiento desordenado de los últimos años. Y medidas que apuntan al saneamiento de esas deudas críticas, cuando tenemos, dijéramos, grandes problemas contables, cuando tenemos un desencuentro entre lo que nos dicen unos de los agentes y lo que nos dicen los otros del otro lado. Uno podría de pronto hacer estas cosas sin reforma, pero yo quisiera, entre todos, que leyeran las normas que hay aquí, construidas en parte con la Superintendencia de Salud, y son normas que nos ayudan decididamente a romper una coyuntura, digamos, muy difícil.
Viene un segundo conjunto de normas más complejas, porque de alguna manera involucran, digamos, un contrato social, pero son normas que nos van a permitir hacia el futuro tener una ampliación más ordenada del plan de beneficios, donde lo que estamos haciendo, entre otras cosas, es retomar lo que se hizo en la ley estatutaria, donde tratamos de definir el contenido del derecho fundamental, que no lo había hecho la Corte Constitucional. Yo les quiero mencionar, por ejemplo, una conversación que tuve con el jurista Rodrigo Primi hace 2 meses aproximadamente. Él me dijo: yo me leí la sentencia T760 del año 2008, me gustaron muchas partes, pero me quedé con un mal sabor en la boca, porque la sentencia nunca fue capaz de decir cuál es el contenido del derecho. Da algunas puntadas, pero no lo define plenamente. Y esa tarea la tenía que hacer el Congreso, la tenía que hacer una ley estatutaria, y nosotros lo hicimos de una manera razonable. Y es definir unas exclusiones explícitas, que en el fondo lo que se está diciendo es lo que es experimental, lo que no tiene registro sanitario, lo que tiene que ser prestado por fuera del país, lo que no tiene ninguna evidencia, es ninguna, sobre su eficacia o efectividad, no debería ser parte de ese contenido del derecho. Y lo que hace la ley ordinaria es simplemente crear un mecanismo, como tiene que ser colectivo, para construir legítimamente ese no o ese sí. Esto es para que estas restricciones explícitas que hacen parte de la ley estatutaria se materialicen en decisiones concretas. Después hace una promesa, y es que en los próximos 3 años vamos a evaluar de manera concienzuda el universo del no-POS y vamos a incorporar allí la gran mayoría, sobre todo los medicamentos, porque en ese universo del no-POS el 80% son medicamentos. Y después dice, hacia adelante, para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó y quebró el sistema, vamos a definir un mecanismo de priorización, que no excluye, pero sí prioriza, y no incorpora necesariamente todas las tecnologías de una vez por todas, como lo hacen, digamos, todos los países. Pero los mismos que nos critican el énfasis curativo, nos están criticando que estamos tratando de imponer algunos límites razonables para la incorporación de las últimas tecnologías, sabiendo, como sabemos todos, que hay una paradoja de la innovación, que no necesariamente lo último es lo más efectivo y lo más eficaz, y muchas veces cuesta 20 o 25 veces más. Y que cualquier sistema de salud tiene que lidiar con la presión tecnológica de una manera ordenada, eso sí, legítima ante los ojos de la gente. Y nosotros entonces proponemos unos mecanismos de decisión, no colectiva, pero sí de participación colectiva, porque alguien tiene que tomar la última decisión, y han sido también satanizados. Y satanizados, yo lo quiero decir de manera clara, muchas veces por intereses específicos, pecuniarios. Allí también mencionamos que tiene que existir control de precios de medicamentos como una política de Estado, y que toda la información sobre el precio y uso de medicamentos tiene que ser de interés público, y que de pronto el Ministerio de Salud debe tener algo que decir a la hora de examinar, dijéramos, las patentes médicas, porque muchas veces, lo sabemos todos, hay patentes artificiales que lo único que están tratando de hacer es mantener un poder monopólico sobre medicamentos esenciales. Viene un tercer punto, doctor Eduardo, donde tal vez el mensaje ha sido equivocado, porque pusimos el énfasis en los especialistas, no queriendo decir allí está el problema mayor. Estoy seguro que no lo está, y lo digo públicamente. El problema mayor puede estar en otra parte. Pero uno como reformista, cuando está tramitando una ley, tiene que ser capaz de discernir cuáles son las cosas que resuelven las leyes y cuáles son las cosas que no. Seguramente para el país es un desafío mucho más importante aumentar la capacidad resolutiva de los médicos generales que aumentar la oferta de especialistas. Pero en una ley podemos resolver más fácil lo segundo que lo primero. Lo otro es un desafío para todos, para las universidades, para nosotros, digamos, como comunidad. Lo otro, donde hay unos obstáculos que uno puede vencer más fácil con una norma, es más susceptible entonces a que haga parte de un proyecto como el que estamos tratando de promover, liderar. Este tema tampoco fue caprichoso, surgió de muchas de las audiencias públicas cuando tuvimos la ley en el Senado, nos lo dijeron una y otra vez. La ausencia de un capítulo de talento humano fue señalada y quisimos de buena voluntad entonces traer algunos artículos, propiciar un debate necesario. Las encuestas que ha hecho el Departamento Nacional de Planeación, entre otros, nos están diciendo que la queja más frecuente de muchos de los colombianos es la falta de oportunidad con la cita de los especialistas. Sí tenemos, no en todo el país, pero en algunas regiones, algunos déficits de especialistas que son casi obvios. Y planteamos, dijéramos, un debate de manera abierta de sociedad, y esto agendado, dijéramos, una redacción que a mí me parece, vuelvo y repito, utilizo el mismo término, paradójica, si se quiere.
Cuando uno dice vamos a aumentar los cupos de algunas especialidades, cuando uno dice por primera vez vamos a romper con una injusticia histórica, era que los residentes no tenían aquí una remuneración, y lo vamos a hacer de manera clara y transparente. Si se quiere, enmendando el error de la 1438, que planteó el objetivo pero no definió los medios propicios para hacerlo, aquí lo estamos haciendo de manera más exhaustiva. Y estamos diciendo otra cosa en este capítulo de talento humano, y es que necesitamos romper con la informalidad histórica del sector. Y como la primera forma como tratamos de hacerlo, que fue introduciendo en la misma norma el régimen laboral de los trabajadores de las empresas sociales del Estado, no funcionó porque iba a ser bastante pugnaz esa discusión en el Congreso de la República. Dijimos, hagámoslo de una manera alternativa, y es pidiendo algunas facultades extraordinarias y sentándonos con los trabajadores a definir una cuestión fundamental, porque involucra, si se quiere, formalizar 50.000 trabajadores. Tenemos que hacerlo ya, hay unas sentencias de la Corte, de unas multas que le están imponiendo en los hospitales todos los días. ¿Hay allí algún tema, dijéramos, que suscite la indignación? Yo no creo, sí. Viene el tema, o el último eje de la reforma, que es la reorganización del sistema. Ya lo dije, nosotros no quisimos decir esto tiene que ser público, tiene que ser sin ánimo de lucro, porque no quisimos apegarnos a, digamos, ninguna visión que era más ideológica que empírica. Me perdonarán el lenguaje un poquito fuerte. Digamos, examinemos lo que ha pasado en este país, examinemos cuál es el comportamiento de cada uno de los agentes. Eso no nos lleva necesariamente a pensar que los agentes públicos o los sin ánimo de lucro son mejores que los otros. Más bien centrémonos en los incentivos. Y los incentivos son incentivos distintos a producir resultados, incentivos a comprometerse con la salud de la población en un territorio específico, porque ya no vamos a tener EPS con 10.000 o 15.000 afiliados regados por todo el país. Y quisimos entonces hacer esta apuesta estatal, con Salud Mía, centralizar el recaudo y centralizar la afiliación. El solo tema de centralizar la afiliación cambia completamente el sistema de salud. Revive la competencia estructurada que nunca funcionó. Yo lo he dicho en muchos escenarios, cuando aquí se liquidó Colpatria hubo 15.000 personas que quedaron en el aire, tocaron la puerta de las mejores EPS y se la tiraron en las narices. No había forma, porque la selección del riesgo de las EPS es muy complicada. Y vamos a tener un mayor control entonces de los flujos de recursos y de los flujos de información, haciendo una apuesta que es una apuesta arriesgada, con un periodo de transición de 2 o 3 años que seguramente va a ser mayor. Alguien dice, ¿por qué no van al paso de una vez? Se acaban con toda la intermediación. Que no somos capaces, que no podemos dar saltos al vacío. ¿Por qué no tienen que construir estas 2 primeras plantas antes de hacer el edificio entero? Y antes de demostrarnos como sociedad, como Estado, como gobierno, como lo que queramos, de que somos capaces de dar ese paso en esa dirección. Pero yo no puedo montar la organización que tiene Medicare, por ejemplo, que tiene lo mismo que Colombia, 44, 45 millones de afiliados, y tiene a la hora de volverse un buen pagador a los diferentes prestadores un tema de grupos relacionados de diagnóstico que ha venido puliendo en 2 décadas. Yo cómo me vuelvo en Salud Mía un pagador y cómo construyo lo que ha hecho Medicare en 20 años de la noche a la mañana. Entonces necesitamos, creo yo, y yo defiendo el modelo de aseguramiento individual, porque hay cosas que pueden rescatarse, que son positivas, que nos permiten una mejor aplicación del derecho fundamental. Lo otro va a ser mucho más heterogéneo, que ha tenido cosas buenas y que no se reconocen plenamente. Una que hablábamos esta mañana y que quisiera resaltar, ustedes de pronto la conocen. Ustedes van aquí a una urgencia de uno de los hospitales privados grandes de Bogotá y allí van a encontrar equidad, van a encontrar personas de todos los estratos sociales. Eso no pasa en la educación, no pasa en las universidades, no pasa en la cultura, no pasa en el estadio, como yo escribí alguna vez, donde un abismo separa oriental de occidental. No pasa en los supermercados, donde nunca se va a encontrar el jefe con la señora de los tintos. Pasa en la salud. Y pasa en la salud por cuenta del modelo que tenemos. Yo creo que eso también hay que resaltarlo. Yo creo que hay cosas que hay que rescatar. Y cualquier reformista tiene que tener esa capacidad para identificar lo malo, sumar donde hay que sumar, restar donde hay que restar, pero construir sobre lo construido. Y eso fue lo que tratamos de hacer, buenamente, una reforma de recuperación, transición y teniendo, doctor Eduardo, una apuesta estatal. Y se nos vino el mundo encima. ¿Por qué? Por muchas razones. Razones complejas, porque aquí hay una economía política muy complicada, hay intereses
duros, no tenemos un acuerdo ideológico sobre lo que queremos hacer con nuestro sistema de salud y tenemos, señoras y señores, lo que yo llamo en otros escenarios una inercia de la crítica. Todos aquí nos ponemos de acuerdo para decir no a cualquier cosa. Para decir sí a una propuesta no vamos a poner de acuerdo a nadie. Y entonces yo empezaba a ver, mirando las críticas de todos los días, y aquí tengo unas notas, no voy a decir los nombres propios, pero donde en el mismo texto, por ejemplo, hay un video que grabaron los estudiantes de la Universidad de Antioquia. Y en el mismo video hay una crítica a la presencia de agentes privados, como los llaman particulares. Y después diciendo, salud mía es un montón de corrupción porque lo va a hacer el sector público. Entonces no sirve ni lo privado ni lo público, no sirve ni lo centralizado ni lo descentralizado, no sirve lo preventivo, pero tampoco lo curativo. Vamos a salvar las EPS, ¿cómo así? El rescate es malísimo, pero van a dejar quebrar los hospitales. Entonces empezamos a caer en una inercia de la crítica que nos lleva a, tal vez algunos puntos que si usted los mira aisladamente tienen sentido, pero en conjunto son contradictorios. Yo lo he llamado crímenes contra la lógica. Entonces, la invitación que yo hago no es a que apoyen la reforma, pero sí a no suponer de entrada la mala fe y tal vez desnudarnos un poquito todo de ese exceso de suspicacia que no nos está dejando siquiera tener una conversación racional. Probablemente muchas de las cosas que hemos propuesto pueden mejorar, pero tenemos que ser capaces como sector de sentarnos a conversar, vencer la inercia de la crítica, poner el dedo en la llaga, pero también tener la capacidad para avanzar, porque no puede ser que todo el mundo odie el sistema, pero nadie quiere cambiarlo, que es lo que yo estoy viendo desde estos debates de todos. Gracias por su pregunta.